Rey de justicia, Rey de paz. Sacerdote para siempre. Un rey sacerdote vino a encontrar a Abraham luego de la batalla y la victoria que el cielo confirmó. En sus manos traía pan y vino, señal de bendición, y levantó su voz para bendecir al siervo del pacto. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y diule a Abraham los diezmos de todo. El Eterno juró que el Mesías tendría un orden mayor, un sacerdocio sin linaje, un reinado de justicia y shalom. Por eso el Cristo no se exaltó solo, sino que fue llamado por su Creador eterno. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec, y precursor de la gloria entró. Sacerdote sin final, con vida que no se rompe, ministerio indisoluble. Jesús entró como precursor por nosotros, hecho sumo pontífice eternamente, según el orden de Melquisedec. Sacerdocio único, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, señal del Rey eterno. Abraham mismo le honró, y aun el linaje futuro en él también entregó diezmo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Aram, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo del Altísimo, permanece sacerdote para siempre. Y aún se considera su grandeza. Considerad pues cuán grande fue este, al cual aún el patriarca Abraham dio diezmos del despojo. Mas aquel cuyo linaje no es contado de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y el linaje levita en el pacto ancestral también lo reconoció, porque aún Leví, que recibe diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham. Rey sacerdote, figura del Mesías, paz celestial, justicia eterna, sombra que anunció al Cristo mayor, unión perfecta del trono y del altar. Oh, Rey eterno,
sacerdote celestial. Todo apunta al Cristo Salvador, al orden superior. El sacerdocio perfecto no vino por ley carnal, sino por anuncio divino de otro orden, una vida indisoluble. Otro sacerdote se levantó a semejanza del Rey misterioso. Y esto es aún más claro: si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, no constituido conforme a la ley del mandamiento carnal, sino conforme a la vida indisoluble, porque se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y no como levitas, que fueron muchos porque morían, y los otros sacerdotes fueron muchos porque por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que se acercan al Altísimo por Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Promesa mayor, pacto del Mesías, fiador eterno, llamado por juramento divino. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo: juró el Altísimo y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y sacerdote santo y sin mancha permanece, sin necesidad de ofrecer sacrificios por sí como los otros, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros pontífices, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y el juramento que vino después de la ley exaltó al Hijo perfecto eternal, porque la ley constituye contices a hombres flacos, pues la palabra del juramento después de la ley alega hecho perfecto para siempre. Rey de justicia, Rey de paz. Sacerdote para siempre. Un rey sacerdote vino a encontrar a Abraham luego de la batalla y la victoria que el cielo confirmó. En sus manos traía pan y vino, señal de bendición, y levantó su voz para bendecir al siervo del pacto. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y diule a Abraham los diezmos de todo. El Eterno juró que el Mesías tendría un orden mayor, un sacerdocio sin linaje, un reinado de justicia y shalom. Por eso el Cristo no se exaltó solo, sino que fue llamado por su Creador eterno. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho pontífice,
Mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melchizedek, y precursor de la gloria entró. Sacerdote sin final, con vida que no se rompe, ministerio indisoluble. Jesús entró como precursor por nosotros, hecho sumo pontífice eternamente, según el orden de sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, señal del Rey eterno. Abraham mismo le honró, y aun el linaje futuro en él también entregó diezmo, porque este Melchizedek, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Aram, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo del Altísimo, permanece sacerdote para siempre, y aún se considera su grandeza. Considerad pues cuán grande fue este, al cual aún el patriarca Abraham dio diezmos del despojo. Mas aquel cuyo linaje no es contado de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y el linaje levita en el pacto ancestral también lo reconoció, porque aún Leví, que recibe diezmos, pagó diezmos en Abraham, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melchizedek salió al encuentro de Abraham. Rey sacerdote, figura del Mesías, paz celestial, justicia eterna, sombra que anunció al Cristo mayor, unión perfecta del trono y del altar. Oh, Rey eterno, sacerdote celestial, todo apunta al Cristo Salvador, al orden superior. El sacerdocio perfecto no vino por ley carnal, sino por anuncio divino de otro orden, una vida indisoluble. Otro sacerdote se levantó a semejanza del Rey misterioso, y esto es aún más claro: si a semejanza de Melchizedek se levanta otro sacerdote, no constituido conforme a la ley del mandamiento carnal, sino conforme a la vida indisoluble, porque se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. Y no como levitas, que fueron muchos porque morían, y los otros sacerdotes fueron muchos porque por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que se acercan al Altísimo por Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Promesa mayor, pacto del Mesías, fiador eterno, llamado por juramento divino, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo: juró el Altísimo y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. Por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto, y sacerdote santo y sin mancha permanece, sin necesidad de ofrecer sacrificios por sí como los otros, porque tal pontífice nos convenía,
santo, inocente, limpio, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros pontífices, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y el juramento que vino después de la ley exaltó al Hijo perfecto eternal, porque la ley constituye contices a homes flacos, pues la palabra del juramento después de la ley alega hecho perfecto para siempre.